¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el deck del Dark Magician. En el video vamos a hablar sobre las ventajas, desventajas, cuántas cartas componen este mismo arquetipo, su futuro, su costo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que voy a empezar a exponer es basado en investigación y estar usando el deck. Sin embargo, yo no soy un experto en este deck y si hay información que es errónea, información que faltó, motores que pueden complementar y muchas otras cosas más, por favor, déjenlo en los comentarios. Procuraré hacer las notas correspondientes para que todos tengamos la mayor cantidad de información. Primero que nada, sobre el Dark Magician, este fue uno de los primeros dos arquetipos que fue lanzado y precisamente por esto es uno de los más populares. En conjunto del Blue Eyes son los dos monstruos más simbólicos que tenemos en este juego y precisamente por esto son tan populares. Hasta hace unos cuantos años no había una forma muy clara sobre cómo deberíamos de estar jugando Dark Magician. Teníamos muchas fusiones que podían utilizarlo como un material, teníamos algunas cartas que tenían efectos potentes cuando este estaba en el campo, sin embargo no había una muy buena forma de poder ponerle en el campo. Y precisamente por este mismo factor, realmente no hay mucha historia del Dark Magician que se pueda mencionar. No ha tenido juego competitivo en prácticamente ningún punto del juego, a pesar de que este ya tiene más de 20 años y no parece que lo vaya a tener en el futuro, pero eso lo vamos a mencionar en un momento. Todo esto cambió cuando fue lanzado el soporte Magician en el set del Dark Illusion. En este set se nos entregaron magias, trampas y monstruos que por fin nos daban formas de poder invocar este mismo monstruo al campo. No solo esto, sino que las mismas cartas entregadas tenían bastante potencia. Nos daban formas de poderlo invocar de manera consistente, efectos muy potentes cuando este tocaba el campo, monstruos que nos podían buscar estas mismas cartas de manera consistente y muchas cosas más. Desde el lanzamiento de este soporte, el Dark Magician se ha empezado a consolidar como una estrategia de control. Esta es una estrategia que se basa en el uso de muchísimas magias y trampas. Estas pueden ser del mismo arquetipo del Dark Magician, sea para poder agregarlo a la mano, enviarlo al cementerio, invocarlo al campo, tener efectos varios cuando este esté en el campo, pasando por cartas de magia y de trampa de poder que prácticamente pueden entrar en cualquier estrategia e incluso pueden tener acceso a cartas de trampa como estilo Floodgates o cartas counter, que esto es para entorpecer el juego del oponente o simplemente para poder castigarlo haciendo sus jugadas. Esta estrategia no utiliza muchos monstruos, además de los más simbólicos como lo son el Dark Magician y la Dark Magician Girl, pero los monstruos que llega a utilizar tienen efectos que son muy potentes, como por ejemplo el Magician's Wrath y el Magician's Souls. Como todas las estrategias de control que tenemos en el juego, estas están basadas en un juego lento y la manera en que vamos a ganar con estos decks es que vamos a hacer que el oponente esté perdiendo recursos, vamos a castigar el hecho de que el oponente quiera armar sus campos y sea que podamos robarnos el juego en algún punto gracias a ciertos efectos o que simplemente agotemos todos los recursos del oponente, es generalmente como vamos a alcanzar la victoria con este deck. Ahora vamos a hablar de unas cuantas cartas del arquetipo y precisamente porque esta fue una de las primeras cartas que fue creada, entonces hay muchas cartas que tienen el nombre del Dark Magician en su texto. Sin embargo, les voy a mencionar las que yo considero que son las más útiles y las más potentes. También voy a mencionar unas cuantas que tienen el nombre y de nuevo, si hace falta alguna, por favor déjenla en los comentarios. Primero tenemos obviamente al Dark Magician, que es un monstruo de oscuridad, spellcaster de nivel 7, 2500 de ataque y 2100 de defensa. Esta es la carta principal del deck y prácticamente toda la estrategia se envuelve en tenerlo en la mano, campo o cementerio. Luego tenemos a la Dark Magician Girl, que gana 300 de ataque por cada Dark Magician o Magician of Black Chaos que esté en el cementerio. Apprentice Illusion Magician, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano descartando una carta. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir un Dark Magician de nuestro deck a nuestra mano. Durante el cálculo de daño, si otro monstruo que controlemos spellcaster de oscuridad pelea con un monstruo del oponente, esto es un efecto rápido, podemos enviar esta carta de nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio. Ese monstruo que controlamos gana 2000 de ataque y de defensa solamente durante ese cálculo de daño. Luego tenemos al Magician of Dark Illusion. El nombre de esta carta se convierte en Dark Magician mientras esté en el campo. Solo podemos usar cada uno de estos efectos de esta carta una vez por turno. Durante el turno del oponente, si activamos una magia o trampa, excepto en el Damage Step, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si activamos una magia o trampa o efecto mientras esta carta estaba boca arriba en nuestro campo, menos en el Damage Step, podemos seleccionar un Dark Magician en nuestro cementerio e invocarlo de manera especial. Este efecto solamente puede ser una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo. Luego tenemos Magician's Wrath, que cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos añadir una magia o trampa desde nuestro deck que especifique la carta Dark Magician en su texto. Durante el turno del oponente, si activamos una magia, trampa o efecto mientras esta carta está en el cementerio, menos en el Damage Step, podemos tributar un monstruo spellcaster y añadimos esta carta a nuestra mano. Solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Magician's Rope, durante el turno del oponente, esto es un efecto rápido, podemos descartar una magia o trampa e invocamos de manera especial un Dark Magician desde nuestro deck. Durante el turno del oponente, si activamos una magia, trampa
trampa o efecto mientras esta carta está en nuestro cementerio, menos en el damage step, podemos invocar de manera especial esta carta, pero la removemos cuando deja el campo. Solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Una de las cartas nuevas es Magician Souls, que podemos enviar hasta 2 magias y o trampas desde nuestro campo o mano al cementerio para poder robar el mismo número de cartas. Si esta carta está en nuestra mano, podemos enviar un monstruo spellcaster de nivel 6 o superior de nuestro deck al cementerio, luego activar uno de los siguientes efectos. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano, o enviamos esta carta al cementerio y luego invocamos de manera especial un Dark Magician o una Dark Magician Girl desde nuestro cementerio. Solamente podemos usar cada efecto una vez por turno. Palladium Oracle Mahat, cuando robamos esta carta podemos revelarla. La invocamos de manera especial desde nuestra mano. Si esta carta pelea con un monstruo de oscuridad, el ataque de esta carta se duplica solamente en el damage step. Si esta carta es destruida por batalla o efecto, podemos invocar de manera especial un Dark Magician desde nuestra mano, deck o cementerio. Palladium Oracle Mana, cuando nuestro oponente activa una magia o efecto que selecciona un monstruo spellcaster que controlamos y ninguna otra carta en el campo, mientras esta carta está en nuestra mano o cementerio, esto es un efecto rápido, podemos invocar de manera especial esta carta. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Monstruos spellcaster de nivel 7 o superior que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Si esta carta es destruida por efecto o por batalla, podemos invocar una Dark Magician Girl desde nuestra mano, deck o cementerio. Luego tenemos algunas fusiones. Primero tenemos al Dark Magician de Dragon Knight, que se hace con un Dark Magician y un monstruo dragón. El nombre de esta carta se vuelve Dark Magician en el campo y en el cementerio. Nuestro oponente no puede seleccionar magias y trampas que controlemos con efectos de cartas. Además, no pueden ser destruidas por efectos de cartas del oponente. Dark Magician Girl de Dragon Knight se hace con una Dark Magician Girl y un monstruo dragón. Debe ser invocada por fusión con los materiales que indique esta carta o con el The Eye of Timeus. Una vez por turno, esto es un efecto rápido, podemos enviar una carta de nuestra mano al cementerio, luego seleccionamos una carta boca arriba en el campo y la destruimos. Amulet Dragon se hace con un Dark Magician y un monstruo dragón. Debe ser invocada por fusión con los materiales que indica esta carta o con The Eye of Timeus. Si esta carta es invocada de manera especial, seleccionamos cualquier número de magias en cualquiera de los cementerios, mínimo 1, y removemos esas cartas seleccionadas, y si lo hacemos, esta carta gana 100 de ataque por cada carta removida por este efecto. Si esta carta es destruida, podemos seleccionar un monstruo spellcaster en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. El Dark Paladin se hace con un Dark Magician y con un Buster Blader. Cuando una magia es activada, esto es un efecto rápido, podemos descartar una carta, negamos la activación y si lo hacemos, la destruimos. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para poder activar y resolver este efecto. Gana 500 de ataque por cada dragón en campo o cementerio. The Dark Magicians es la nueva fusión, se hace con Dark Magician o Dark Magician Girl y un monstruo spellcaster. Una vez por turno, si una magia o trampa o efecto es activado, excepto en el damage step, podemos robar una carta. Luego, si la carta es una magia o trampa, podemos setearla, y si era una trampa o magia de quick play, podemos activarla este mismo turno. Si esta carta es destruida, podemos invocar de manera especial un Dark Magician y una Dark Magician Girl desde nuestra mano, deck y o cementerio. Magician of Chaos podemos invocar por ritual a esta carta utilizando a Chaos Form. El nombre de esta carta se vuelve Dark Magician mientras está en el campo o cementerio. Una vez por turno, cuando una magia, trampa o efecto es activado, esto es un efecto rápido, podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos. Si esta carta invocada por ritual es destruida por batalla o por efecto de carta, podemos invocar de manera especial un monstruo de ritual Chaos o un monstruo de ritual Black Luster Soldier desde nuestra mano, excepto esta misma, ignorando sus condiciones de invocación. Los siguientes dos monstruos de Xyz no tienen el nombre de Dark Magician, pero es evidente que están diseñados precisamente para dar soporte a este. Tenemos a Livon Illusion Magician, que se hace con dos monstruos de nivel 7. También lo podemos invocar usando un monstruo spellcaster de Xyz de rango 6 que controlemos como material. Los materiales de esa carta pasan a esta. Una vez por turno podemos desacoplar un material de Xyz de esta carta. Invocamos de manera especial un monstruo spellcaster normal desde nuestra mano o deck. Cuando un monstruo spellcaster normal declara un ataque, podemos seleccionar una carta que nuestro oponente controla y la removemos. Solo se puede usar este efecto una vez por turno. Luego tenemos a Livon Illusion Magician, que se hace con dos monstruos de nivel 7 spellcasters. Mientras esta carta tiene materiales de Xyz, podemos activar una magia quick play o trampa desde nuestra mano durante el turno del oponente, quitando un material de Xyz de esta carta en su activación. Si esta carta invocada por Xyz es destruida por batalla y enviada al cementerio, o si esta carta invocada por Xyz que nosotros controlamos es enviada al cementerio por efecto de una carta del oponente, podemos invocar de manera especial un monstruo spellcaster de oscuridad desde nuestra mano o deck, y luego podemos destruir una carta en el campo. Para magias, primero tenemos a The Eye of Timeus, que esta desafortunadamente no se puede buscar con ninguna de las cartas de los Dark Magician. Esta carta siempre es tratada como Legendary Dragon Timeus. Seleccionamos un monstruo Dark Magician que controlamos e invocamos por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck que enlista el monstruo en el campo como material de fusión, usándolo como material de fusión. Solo podemos activar una de estas por turno. Sage Stone, si controlamos una Dark Magician Girl boca arriba en el campo, podemos invocar un Dark Magician desde el deck o mano. Dark Magic Attack, si controlamos un Dark Magician, destruimos todas las magias y trampas que el oponente controla. Dark Burning Magic, si controlamos monstruos cuyos nombres originales son Dark Magician y Dark Magician Girl, destruimos todas las cartas que el oponente controla. Dark Burning Attack, si controlamos una Dark Magician Girl, destruimos todos los monstruos boca arriba que el oponente controla. Dark Magic Twin Burst, seleccionamos un Dark Magician que controlamos y gana ataque igual al ataque combinado de todas las Dark Magician Girl en el campo y cementerios hasta
hasta el final de este turno. Solamente podemos activar una de estas por turno. Bond between teacher and student. Si controlamos un Dark Magician, podemos invocar de manera especial una Dark Magician Girl desde nuestra mano, deck o cementerio. Luego podemos setear un Dark Magic Attack, Dark Burning Attack, Dark Burning Magic o Dark Magic Twin Burst directamente desde nuestro deck. Solamente podemos activar una de estas por turno. Thousand Knives. Si controlamos al Dark Magician, seleccionamos un monstruo que el oponente controla y lo destruimos. Dark Magic Curtain. Pagamos la mitad de nuestros puntos de vida e invocamos de manera especial un Dark Magician desde nuestro deck. No podemos invocar otros monstruos el turno que activamos esta carta, pero sí podemos setearlo. Dark Magic Inheritance es una carta de Quick Play. Podemos remover dos magias en nuestro cementerio y añadimos una magia o trampa desde nuestro deck a la mano que especifique en su texto al Dark Magician o a la Dark Magician Girl, excepto esta misma. Solamente podemos activar una de estas por turno. Dark Magic Expanded es una carta de Quick Play y aplicamos estos efectos en secuencia basado en el número de Dark Magician y o Dark Magician Girl que están en el campo y los cementerios. Uno más, monstruos Spellcaster de oscuridad en el campo ganan 1000 de ataque hasta el final de este turno. Dos o más, este turno nuestro oponente no puede activar cartas y efectos en respuesta a la activación de magias, trampas o efectos. Además, magias y trampas que controlamos no pueden ser destruidas por efectos del oponente. Tres o más, monstruos Spellcaster de oscuridad que controlamos actualmente no son afectados por efectos de cartas del oponente hasta el final de este turno. Luego tenemos Soul Servant, que es una carta de Quick Play. Ponemos una carta en el tope del deck desde nuestra mano, deck o cementerio que sea Dark Magician o que especifica al Dark Magician o Dark Magician Girl en su texto, excepto esta misma. Durante la main phase podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Robamos cartas igual al número de monstruos Palladium, Dark Magician y o Dark Magician Girl con diferentes nombres en el campo y cementerios. Solamente podemos utilizar este efecto una vez por turno. Secrets of Dark Magic es una carta de Quick Play. Activamos uno de los siguientes efectos. Invocamos por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck usando monstruos de la mano o campo que incluyan al Dark Magician o Dark Magician Girl como material de fusión, o invocamos por ritual un monstruo de ritual desde nuestra mano, tributando monstruos desde nuestra mano o campo incluyendo un Dark Magician o Dark Magician Girl cuyos niveles sean iguales o excedan a los del monstruo ritual. Illusion Magic, tributamos un monstruo Spellcaster y añadimos hasta dos copias de Dark Magician desde nuestro deck y o cementerio a nuestra mano. Solamente podemos activar una de estas por turno. Dark Magical Circle, cuando esta carta es activada, miramos a las siguientes tres cartas en el tope de nuestro deck. Luego podemos revelar un Dark Magician o una magia o trampa que tenga específicamente en su texto Dark Magician entre las cartas que tomamos y le agregamos a nuestra mano. Además, ponemos las cartas sobrantes en el tope de nuestro deck en el orden que queramos. Si un Dark Magician es invocado de manera normal o especial a nuestro campo, excepto en el Damage Step, podemos seleccionar una carta que nuestro oponente controla y la removemos. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Magician Navigation, invocamos de manera especial un Dark Magician desde nuestra mano, luego invocamos de manera especial un monstruo Spellcaster de oscuridad de nivel 7 o menor desde nuestro deck. Si controlamos un Dark Magician, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta del cementerio y seleccionar una carta de magia o trampa que el oponente controle y negamos sus efectos hasta el final del turno. Magician's Combination es una trampa continua. Una vez por turno, cuando una carta o efecto es activado, excepto en el Damage Step, podemos tributar un Dark Magician o una Dark Magician Girl. Invocamos de manera especial un Dark Magician o Dark Magician Girl desde nuestra mano o cementerio con un nombre diferente al monstruo tributado. Y si lo hacemos, negamos el efecto activado. Si esta carta boca arriba es enviada de nuestra zona de magia y trampa al cementerio, podemos destruir una carta en el campo. Eternal Soul es una trampa continua. Cada Dark Magician en nuestras zonas de monstruo no son afectados por efectos de cartas del oponente. Si esta carta boca arriba deja el campo, destruimos todos los monstruos que controlamos. Solamente podemos activar uno de los siguientes efectos por turno. Invocamos de manera especial un Dark Magician de nuestra mano o cementerio, o añadimos un Thousand Knives o un Dark Magic Attack de nuestro deck a nuestra mano. De manera adicional también tenemos al Dark Magician of Chaos en conjunto de Dedication Through Light and Darkness, que es precisamente para poder invocar a este. Para el Magician of Chaos tenemos al Chaos Form. También tenemos a las Magas Oscuras, que estas podrían entrar en soporte para el mismo Dark Magician y Dark Magician Girl, pero ya que estas tienen un funcionamiento diferente y tienen mucha mejor sinergia entre ellas mismas, me parece que estas las voy a dejar para mencionar en otro momento. Pero también tenemos otras cartas de Mago Oscuro, como por ejemplo Dark Sage, Toon Dark Magician, Toon Dark Magician Girl, Dark Eradicator Warlock, Dark Magician's Knight, Knight's Title, Skill Dark Magician, Dark Cavalry, Dark Flare Knight en conjunto del Flame Swordman y del Mirage Knight, Miracle Restoring, Magical Formula, Magi, a pesar de que esta no existe en TCG. Ahora vamos a hablar sobre las que considero que son las cartas más útiles y más potentes, y me parece que esto es bastante importante porque al ser un arquetipo tan viejo, muchas de estas cartas se podrían ver que son bastante útiles, pero en realidad son bastante lentas o simplemente no tienen mucho lugar en las construcciones actuales. Primero tenemos al Dark Magician, y esta es una carta que desafortunadamente es un ladrillo porque no tiene ningún efecto, sus estadísticas no son impresionantes, incluso necesita dos tributos para poderlo invocar de manera normal. Sin embargo, esta es la pieza clave del deck, y si por alguna razón no tenemos en nuestra mano, campo, cementerio, entonces prácticamente no podemos hacer nada. Luego tenemos Magician's Wrath, que este es nuestro mejor normal summon del deck. Esta nos puede agregar una magia o trampa que tenga al Dark Magician en su texto, lo que prácticamente nos va a asegurar que nos vamos a
poder buscar la carta que nos haga falta, sea Dark Magical Circle, Eternal Soul, Magician's Combination, ustedes pueden decir cuál quieren. Magician's Souls es una de las nuevas cartas que se nos están entregando con el Magical Hero que es lanzado en estos días, y este le da muchísima consistencia al deck. Primero que nada, su efecto en campo nos permite enviar hasta 2 magias y o trampas de nuestra mano o campo al cementerio, y el problema que tiene el Dark Magician, o uno de los grandes problemas que tiene, es que necesita tener muchísimas magias y trampas. La cosa es que muchas veces tenemos duplicados de esta que no nos sirven de absolutamente nada, y con esto podemos estar acelerando el deck, lo cual lo hace una carta fenomenal. Además, esta carta nos permite enviar un Dark Magician o Dark Magician Girl al cementerio, y en el proceso podríamos incluso invocarlos, que es algo que le dolía muchísimo al deck, porque si íbamos segundo no teníamos una forma viable de poder invocar al Dark Magician, lo cual tiene mucho sentido porque esta es una estrategia de control. Sin embargo, el hecho de que no pudiéramos invocarlo hasta el turno 3 o 4 era algo que le afectaba muchísimo, y precisamente por esto los decks de los oponentes tenían formas de poder destruirnos nuestro campo en el proceso, negar la invocación de este mismo y muchas otras cosas que afectan mucho al deck. Precisamente por esto esta carta es tan buena. Dark Magician Girl desafortunadamente no tiene un efecto que sea impresionante, pero con el soporte que ha sido lanzado recientemente, esta prácticamente se vuelve una carta necesaria. Anteriormente se podía jugar el deck de Dark Magician sin la necesidad de tener a la Dark Magician Girl, pero con el reciente soporte que es lanzado en el Magical Hero y unas cuantas cartas que fueron lanzadas durante el último año, ahora necesitamos jugar estas 2 cartas en el deck para que pueda funcionar de mejor manera. Apprentice Illusion Magician no es una carta tan necesaria como cuando fue anunciada, sin embargo sigue siendo una muy buena forma de poder enviar cartas al cementerio, como por ejemplo Magician Navigation, que tiene un efecto adicional en el cementerio, nos pone un monstruo de manera adicional en el campo, nos puede buscar al Dark Magician e incluso nos puede servir como una especie de honesto para el arquetipo o prácticamente para cualquier monstruo spellcaster de oscuridad, lo cual puede llegar a ser bastante útil. Palladium Oracle Mana y Mahad en realidad no tienen mucho uso, son cartas que sirven muchísimo en versiones que son mucho más casuales de esta estrategia, pero en realidad para versiones más competitivas, para versiones mucho más aceleradas, estas no tienen mucho uso. Mahad nos puede ayudar a pasar encima de muchos monstruos, y ya que el atributo de oscuridad es por mucho el más popular y el más potente, este efecto podría llegar a ser bastante útil. Sin embargo, la forma en que este se invoca no es la mejor. Por la parte de la Oracle Mana, esta nos puede brindar protección a nuestro Dark Magician, sin embargo, la protección que necesitamos en realidad es para nuestras magias y trampas, así que el uso de estas cartas va a depender de qué tanto uso quieren sacar del Servant Soul, pero honestamente recomendaría no estarlas jugando. Para los monstruos de fusión, primero tenemos a la nueva, que es los Dark Magicians, que esta prácticamente nos está asegurando que podemos robar una carta en el turno del oponente. En caso de que esta carta se vaya del campo, nos puede invocar una maga y un mago oscuro directamente al campo, lo cual nos sigue manteniendo la ventaja. También tenemos al Dragon Knight, que esta nos brinda protección para nuestras magias y trampas, y es algo muy necesario porque el deck, si llega a perderlas, si nos las llegan a destruir, incluso nosotros podríamos estarnos destruyendo nuestro campo. Precisamente por esto esta carta es tan buena. Para las magias y trampas, primero tenemos a The Eye of Timeus, que esta es una carta fenomenal porque con una sola podemos pasar a nuestras fusiones y prácticamente podemos sacar la que nosotros queramos. El problema de esta carta es que no se puede buscar con las demás cartas del Dark Magician, por lo que si ustedes quieren usar esta carta y verla de manera consistente, entonces van a necesitar usarla a múltiplos, y en realidad si no tenemos al Dark Magician en el campo, entonces esta carta no nos ayuda en nada. Cualquiera de las 4 cartas que se pueden buscar con Bond Between Teacher and Student me parece que son bastante buenas, y va a depender mucho de su estilo de juego, de cuál quieran utilizar. En lo personal considero que Dark Magic Attack y Dark Burning Attack son las mejores opciones porque son las que tienen los efectos más potentes y no es en realidad tan difícil poder utilizarlas, sobre todo con las nuevas cartas que se nos están entregando. Dark Magic Inheritance es una carta muy buena para utilizarla a 1 a 2 porque si bien tenemos muchas formas de poder buscarnos nuestras magias o trampas desde el deck, una forma adicional no está de más, sobre todo por el aspecto de que las magias del Dark Magician prácticamente cuando están llegando al cementerio están muertas, salvo por Soul Servant, pero esta es una de las cartas nuevas, y ya que el deck se basa en utilizar muchas magias y trampas, una forma de poder utilizar estas mismas en el cementerio como un recurso, como poder seguir buscando y seguir acelerando el deck, entonces esta carta es bastante buena. Soul Servant prácticamente nos va a poder garantizar que nos estamos acomodando a la carta que necesitemos, y va a depender de en qué momento del duelo estamos, que nos permite robar de 1 a 4 cartas. Como mencioné para la parte del Oracle Mahad y del Oracle Mana, no les recomiendo utilizar estas mismas 2 cartas porque simplemente son como ladrillos y no va a haber muchas oportunidades en que puedan invocar estas cartas. Sin embargo, el hecho de que esta carta nos permita robar 2 cartas de manera consistente me parece que sigue siendo muy bueno. Secrets of Dark Magic es una carta increíble porque nos permite ir en nuestra jugada de fusión o de ritual fácilmente. Nos permite utilizar materiales en el campo y en la mano, y con esto tenemos muchísima flexibilidad precisamente para esto. Además, el hecho de que es una quick play todavía le da mucha más potencia porque muchas veces el oponente va a querer ir a destruir nuestras magias y trampas precisamente porque sabe de la dependencia que tenemos a estas mismas. Y si en el proceso estamos invocando al Dark Magician Dragon Knight, entonces el oponente simplemente va a estar desperdiciando un efecto.
efecto. Illusion Magic es una forma adicional en la que podemos buscar a nuestros Dark Magician, y si bien tenemos muchas cartas para este propósito, el hecho de que esta carta sea una Quick Play y que nos pida tributar un monstruo Spellcaster en el campo, entonces esto nos puede ayudar a incluso poder evitar efectos del oponente. Por ejemplo, si Magician's Souls o Magician's Rod están siendo seleccionadas por un efecto como Infinite Impermanence, Effect Veiler o algo que se le parezca, entonces podemos encadenar esta misma carta para que ésta abandone el campo. No se va a poder resolver la carta del oponente, pero nosotros vamos a seguir teniendo el mismo resultado, que sería la búsqueda e incluso muchas más búsquedas gracias a esta misma carta. Dark Magical Circle se podría debatir sobre si es la carta más importante que tenemos en el deck. En su activación nos permite ver las siguientes 3 cartas que tenemos en el tope de nuestro deck, y si encontramos un Dark Magician o una magia o trampa que tenga el Dark Magician en su texto, la podemos agregar a la mano. En caso de que no sea así, o incluso encontrando una carta, podemos regresar las cartas sobrantes en cualquier orden, y tenemos muchas cartas en el Dark Magician para poder robar cartas, por lo que prácticamente nos estamos acomodando el deck. Su otro efecto de que cuando un Dark Magician es invocado de manera normal o especial nos permite seleccionar una carta del oponente y removerla, es precisamente la forma en que vamos a estar generando control. Si esta carta destruyera no sería tan buena, pero como precisamente las está removiendo, hay pocas estrategias que pueden jugar a través de esto. Precisamente por eso esta carta es tan buena y es tan necesaria. Magician Navigation ha estado perdiendo muchísimo protagonismo, sobre todo con las nuevas cartas que están siendo anunciadas. Sin embargo, una forma de poder sacar 2 cuerpos al campo inmediatamente y en el proceso poder activar Dark Magical Circle, o simplemente poder poner un monstruo en el campo para poderlo después utilizar como Souls o Rod, creo que sigue siendo una muy buena opción. Además, la Magician Navigation, siempre y cuando tengamos un Dark Magician en el campo y menos el turno que esa carta fue enviada al cementerio, nos permite tener una negación de magia o trampa, lo cual sigue siendo algo bastante bueno. Eternal Soul es la carta que nos permite invocar al Dark Magician en prácticamente cualquier turno. Desafortunadamente, esta carta también nos puede destruir nuestro propio campo, pero precisamente el objetivo de las construcciones, el objetivo de este deck es evitar que esto suceda. Incluso esta nos permite buscarnos 2 cartas de magia desde nuestro deck, las cuales podrían llegar a ser buenas en diferentes situaciones, pero el hecho de que nos permite estar invocando Dark Magician una vez por turno, incluso en el turno del oponente, es un efecto fenomenal. Es una carta muy necesaria. Por último tenemos Magician's Combination, que nos permite hacer una rotación entre el Dark Magician y la Dark Magician Girl. En el proceso nos va a estar dando una negación, e incluso si esta carta se llega a ir boca arriba del campo, nos permite tener una destrucción. Esta destrucción no hace target, y el hecho de que se tenga que ir boca arriba del campo puede ser por un efecto del oponente o incluso por alguno de nuestros efectos, como por ejemplo el Magician's Souls. Para las ventajas que tiene esta estrategia es que su juego de control es bastante bueno y es bastante sólido en realidad. Siempre y cuando tengamos Dark Magical Circle en el campo, Eternal Soul, nuestro mago oscuro en la mano o en el cementerio y quizás una o varias cartas de manera adicional, prácticamente nos estamos asegurando que le vamos a remover una pieza muy importante al oponente. Podríamos estar negando una pieza esencial y esto simplemente nos va a empezar a ayudar a generar mucho control. Esta es una estrategia que no depende del extra deck, lo que nos da muchísimas ventajas, como por ejemplo poder utilizar Pot of Extravagance y simplemente no verse afectado, cartas que llegan a rondar en algunos decks como Domain of the True Monarchs, Artifact Site, incluso Lock que vamos a tener en el futuro con el Union Carrier. Esto no nos va a afectar para nada. Siguiendo con el punto anterior, como no necesitamos cartas específicas en nuestro extra deck, entonces podemos utilizar esto para tener muchos más blancos de superpolimerización, la cual es una carta que es muy potente hoy en día, o incluso si ustedes lo quisieran pueden tener blancos para la Ghost Reaper and Winter Cherries, que llega a haber formatos en los que si llegamos a remover un monstruo del extra deck de manera prematura, entonces prácticamente el deck del oponente no puede funcionar. Al ser uno de los arquetipos más simbólicos y más viejos que tiene este juego, tenemos asegurado que este va a seguir recibiendo soporte en el futuro, no importa qué. Este deck puede aguantar fácilmente duelos que son muy largos, precisamente por ser de control tiene esta característica, pero cada turno que el oponente no nos pueda matar, entonces solamente nuestra estrategia se hace mucho más fuerte. Esta estrategia puede jugar sin efectos de monstruos. Si bien el Magician's Souls y el Magician's Rod son cartas que son muy potentes y que queremos resolver lo más rápido posible, no es difícil en que podamos ganar los juegos simplemente por la acción de nuestras magias y trampas. Prácticamente todas las cartas importantes del deck se pueden buscar, sea el Dark Magician, sean las magias o trampas, todas estas tienen muchas formas de poderse buscar. Incluso si se llega a negar uno de nuestros efectos para esto, tenemos otras 2 o 3 cartas para este propósito. Y esta estrategia es una que es bastante simple de aprender. Si bien los combos y las interacciones avanzadas de este deck se aprenden después de mucho tiempo de estarlo jugando, no es difícil que después de unas cuantas horas de juego entiendan el funcionamiento del deck, sepan cuáles son las cartas que hay que cuidar, cuáles son las que hay que buscar y simplemente poderse adecuar al juego del oponente. Para las desventajas que tiene este deck es que es increíblemente dependiente a las magias y trampas, por lo que si el oponente tiene formas de destruir estas, entonces vamos a estar en mucha desventaja. El Dark Magician, como ya lo mencioné, es prácticamente un ladrillo. Este en solitario no hace nada. Si bien esta es la carta principal del deck y prácticamente todos los efectos tienen algo que ver con esta carta en solitario no hace nada y en general no la queremos ver. La queremos buscar, la queremos
queremos invocar, pero tenerla en la mano o que esta simplemente no tenga ningún efecto es algo que afecta a la estrategia. Siguiendo con el punto anterior, el Dark Magician es un ladrillo, pero también la Dark Magician Girl funciona para exactamente lo mismo. Si bien esta carta tiene más bondades, como por ejemplo que solamente necesita un tributo, en solitario estas no pueden hacer absolutamente nada. Y el soporte que fue lanzado durante el último año prácticamente nos está obligando a que estemos jugando 3 Dark Magician en conjunto de una Dark Magician Girl. Entonces esto nos hace que tengamos 4 cartas en nuestro deck que no nos van a servir en solitario para nada. Otra desventaja del deck es que hay muchas cartas que en solitario no hacen muchas cosas. The Eye of Timeus, Dark Magician Girl, Eternal Soul. Todas estas cartas necesitamos que ya tengamos cierta preparación, que ya tengamos otras cartas en el campo para que tengan mucho mejor funcionamiento. En caso de que estemos, por ejemplo, en un juego muy largo y estemos simplemente al robo, estas no nos van a servir de nada. Los campos que queremos armar dependen de 2 o 3 cartas, y esto es el Dark Magical Circle, una forma de poder invocar al Dark Magician sea de nuestra mano, deck o incluso desde el cementerio, y el mismo Dark Magician. En caso de que no tengamos alguno de estos, entonces la estrategia se siente muy vacía. Por ejemplo, si no tenemos Dark Magical Circle, no importa cuántos monstruos podamos invocar por turno, no estamos haciéndole nada al oponente. Si tenemos todas las magias y trampas, pero no tenemos el Dark Magician, entonces no podemos activar nuestros efectos. Entonces, el hecho de que dependamos de 2 o 3 cartas para poder estar armando nuestras jugadas de manera permanente es algo que le duele mucho al deck. Sí, tenemos muchas cartas para poder buscar estas mismas, para poder ponerlas donde queremos, pero esto también es una desventaja que tiene. El nuevo soporte que se está entregando con el Magical Hero ayuda muchísimo al deck, le da muchísima más velocidad, nos da jugadas desde nuestro primer turno, pero simplemente siguen teniendo los mismos problemas, que es la dependencia a las magias y trampas, que si no tenemos una de las piezas previamente activada, prácticamente no podemos hacer nada. A este deck le cuesta muchísimo ir segundo o simplemente contra campos establecidos. Si bien con Magician Souls ya podemos poner al Mago Oscuro desde nuestro primer turno, sea que vayamos primero o segundo, y con esto vamos a tener mejores probabilidades de poder jugar contra el oponente, sigue siendo una estrategia que necesita ir primero para poder brillar. Esta estrategia es muy débil contra interrupciones. Si bien con el nuevo soporte ya podemos jugar a través de una e incluso contra 2 hand traps en caso de tener la mano correcta, va a haber muchas de estas que no sean las adecuadas, y con una hand trap con un efecto del oponente, cualquier cosa que se le parezca prácticamente nos va a paralizar el turno. El deck es desafortunadamente muy lineal, entonces el oponente fácilmente puede castigarnos en ciertos pasos de nuestros combos. Además, y es algo que también mencioné para las ventajas, ya que este es un deck tan simple de aprender, incluso si nuestro oponente nunca se ha enfrentado al Dark Magician en el pasado, no es difícil de ver cuáles son las cartas más importantes y simplemente se va a enfocar en poder destruir o quitarlas estas mismas del campo. Y por último, este deck es muy dependiente de Special Summons. Si por alguna razón hay un efecto que no nos permite hacer esto, entonces vamos a perder. Vamos a hablar ahora de unos cuantos motores y cartas en solitario que en conjunto de esta estrategia la hacen mucho más fuerte, le dan consistencia, le dan formas de jugar mejor yendo primero y segundo. Primero que nada vamos con los motores, y el primero son las Wind Witch. Este motor va a perder mucha popularidad debido a que el Magician Souls prácticamente lo queremos invocar en nuestro primer turno. Sin embargo, este nos puede poner un Crystal Wing en el campo en el primer turno, y este no puede ser destruido ni por magias, trampas ni efectos de monstruo. Todo esto a su vez nos está restringiendo de que no podemos invocar monstruos de manera especial a menos de que sean de viento, pero muchas veces el turno 1 del Dark Magician no se basa en invocar absolutamente nada, simplemente se basa en buscar, robar, setear y pasar el turno. Precisamente por esto este llega a ser un buen motor. El motor de los Spellbook nos da muchísima velocidad al deck sin tener que estar modificando su estilo de juego, sea que estén utilizando el Spellbook Magician of Prophecy, que es el monstruo, o que simplemente quieran estar jugando Spellbook of Secrets y Spellbook of Knowledge. Muchas veces los monstruos los vamos a querer quitar del campo porque los queremos volver a invocar. Entonces esto nos puede ayudar a estos dos propósitos, que sería acelerar el deck y quitar los mismos monstruos del campo para poder invocarlos de nuevo. Este deck prácticamente tiene acceso a todo el draw power que tenemos en el juego: Allure of Darkness, Pot of Extravagance, Pot of Desire, Pot of Duality en caso de que ustedes no hagan Special Summon en el primer turno. Tienen acceso a la espada, entonces esto es un factor que le ayuda muchísimo para su consistencia. Summoner's Art es una carta que prácticamente por ningún costo nos puede buscar a nuestro mago oscuro a la mano, y ya explicamos lo necesario que es tener esta carta en mano o cementerio. Dark Magic Veil, por el costo de 1000 puntos de vida, nos permite invocar un monstruo Spellcaster sea desde nuestra mano o cementerio. Secret Village of Spellcasters, sobre todo si estamos yendo primero, puede ser una forma en la que podamos ganar de manera automática. Si ya tenemos un monstruo Spellcaster en el campo en conjunto de Dark Magical Circle, Eternal Soul, Magician's Combination o algunas otras cartas que ustedes quieran poner en su deck, entonces prácticamente vamos a asegurar que el oponente no pueda estar jugando. Superpolimerización ya la había mencionado previamente, y el Dark Magician, como no tiene muchas cartas del extra deck a las cuales tenga que estar yendo de manera regular, entonces podemos llenar este mismo de blancos de superpolimerización, y con esto podemos castigar muchísimo al oponente, sea que vayamos primero o que vayamos segundo. Dark Renewal es una carta de trampa que cuando nuestro oponente está invocando de manera normal o especial, podemos enviar su monstruo en conjunto de otro Spellcaster
y luego podemos invocar un monstruo Spellcaster de oscuridad desde nuestro deck. Sea que estemos invocando a nuestro mago oscuro, la maga oscura es simplemente una forma de remoción y de poder interrumpir la jugada del oponente. Skill Drain es una carta que tiene mucho sentido porque la estrategia del mago oscuro utiliza más que nada magia y trampa. Entonces, si con esto estamos incluso haciendo que el oponente no tenga efectos, esta estrategia se hace incluso mucho más opresiva. Los Floodgates que podamos utilizar en conjunto de esta estrategia van a depender muchísimo del formato, pero siempre y cuando podamos estar entorpeciendo las jugadas del oponente y las pocas jugadas que le permitamos tener las vamos a estar castigando con nuestros efectos, entonces es algo de consideración. Cartas de Solemn precisamente para ir primero, estas son más como una opción de side deck pero siguen siendo muy importantes, y simplemente cartas de trampa genéricas para poder castigarlo, como por ejemplo Evenly Match, Infinite Impermanence y muchas otras más. Para monstruos del extra deck, debido a los niveles que tienen la mayoría de nuestros monstruos, o al menos los más populares que vamos a estar utilizando, entonces el deck puede ir a jugadas de monstruos de Xyz de rango de 6 y de 7. Para monstruos de rango de 6 tenemos algunos como Utopia Beyond, Photon Strike Bouncer, Norito de Moral Leader, Constellar Ptolemy M7. Para monstruos de rango 7 tenemos al Red Ice Flare Metal Dragon, al número 74, al número 11, Dark Armet de Dragon of Annihilation, el Mecha Phantom Beast Dracosac, Gaia Dragon de Thunder Charger, Ebon Illusion Magician y el Ebon High Magician. Tenemos acceso a prácticamente cualquier monstruo de Link, pero me parece que hay dos que vale mucho la pena mencionar, y estos son Imduk y la Link Spider. Y estos son simplemente porque nos piden monstruos de tipo normal para poderlos invocar, y muchas veces necesitamos quitar los monstruos del campo para que los podamos invocar de manera especial en el siguiente turno. Precisamente por esto me parece que estas son las únicas cartas que son necesarias. Además de esto, las cartas de Link que prácticamente pueden entrar en cualquier estrategia: Monstruos Nightmare, Borreload, Borrel Sword Apollousa y cualquier carta que ustedes consideren. Y las demás cartas del extra deck van a depender mucho sobre si por ejemplo están jugando Super Polimerización, la Ghost Reaper and Winter Cherries, o si simplemente tienen un plano adicional para su deck. También vale la pena mencionar que hay una carta en OCG que por ahora está teniendo muchísimo juego competitivo y que precisamente tiene algo que ver con el Dark Magician. Esta carta es el Dragon of Red Ice, y en caso de que no la conozcan, vamos a leer rápidamente el efecto. Esta carta se hace con un Dark Magician y con un Red Ice Black Dragon o con un monstruo dragón de efecto. Ningún jugador puede destruir esta carta con efectos de cartas. Durante nuestra main phase podemos destruir un monstruo que el oponente controle, y si lo hacemos daño a los puntos de vida igual al ataque original de ese monstruo. Podemos usar este efecto igual al número de monstruos normales que usamos para la invocación de esta carta. Una vez por turno, cuando una carta o efecto es activado, esto es un efecto rápido, podemos descartar una carta, negar la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Y si lo hacemos, esta carta gana 1000 puntos de ataque. Primero que nada, los efectos de esta carta son muy potentes. Dependiendo de cuántos monstruos de vainilla estamos utilizando para su invocación, nos permite incluso destruir dos monstruos que el oponente controle, y en el proceso vamos a hacer daño de burn. No puede ser destruido por efectos de cartas, lo cual lo hace una carta bastante problemática, y en caso de que pueda negar algo, el aumento de poder es incluso permanente. Esta es una carta que es muy sencilla de poder invocar gracias a cartas como Red Ice Fusion o de Predaplant Berta Anaconda, que esta es una carta que ya sabemos que nos va a llegar a nosotros TCG en el Duel Overload dentro de 2 meses. Esta es una carta muy potente y es en realidad bastante genérica, tanto que muchos de los decks que tenemos hoy en día en OCG están utilizando esta carta. Esta carta no está claro si es soporte para Red Ice o Dark Magician, sin embargo, vamos a poder utilizar esta carta para el Dark Magician de manera muy simple. Necesitamos solamente 2 monstruos en el campo para poder invocar a nuestra Predaplant Berta Anaconda, y podemos poner 2 monstruos de una manera muy sencilla, sea con Souls, con Roth, con Apprentice Illusion Magician, o si ustedes incluso están utilizando otro tipo de cartas, en realidad poner esto no es difícil, por lo que esta podría ser una muy buena opción a considerar para el futuro. De ser así, les aconsejaría que se consiguieran su copia de Red Ice Fusion, de su Red Ice Black Dragon o simplemente de su dragón de efecto, que también puede ser el Fantastical Dragon Phantasmane, no necesita simplemente ser ese nombre, y con esto van a poder asegurarse que van a poder utilizar esta carta. Desafortunadamente no sabemos cuándo esta carta vaya a ser liberada para TCG, pero ya que tiene 2 cartas de protagonista y está teniendo tanto protagonismo precisamente en OCG, no sería raro que viéramos esta carta muy pronto. Sobre el costo y la rareza de este arquetipo, es algo bastante peculiar, porque precisamente como es uno de los 2 monstruos más simbólicos de este juego, entonces tiene muchísimas versiones, muchísimas impresiones. Va a depender mucho de su presupuesto, de cuáles son las cartas que van a querer buscar, cuáles son las cartas que van a conseguir, pero en general este puede ser accesible a prácticamente cualquiera. Por la parte del Dark Magician y de la Dark Magician Girl, que son prácticamente las cartas que van a hacer que todos nuestros efectos estén vivos, estas tienen rarezas comunes que son muy baratas, o incluso pueden ir a buscar las máximas rarezas de primera edición de todas estas cartas, y cada una de estas les van a costar unos cientos de dólares. Entonces esto simplemente es para demostrar qué tan caro, qué tan barato puede ser esta estrategia. El soporte entregado en el Magical Hero, esto es Magician Souls, Servant Soul, Magician Combination y The Dark Magician, son cartas que son desafortunadamente costosas. Sin embargo, creo que la potencia que le están dando al deck son algo de consideración. Es decir, creo que sí valen lo que están costando estas cartas, sea por su valor de colección, sea por la potencia que le están entregando al deck. Me parece que tiene bastante lógica, y de nuevo, va a depender mucho
mucho de su presupuesto de cuáles son las cartas que se puedan conseguir. Si ustedes pueden tener acceso a prácticamente todas estas, entonces el deck va a funcionar de maravilla y va a ser algo muy divertido. Si están en un presupuesto mucho más reducido, simplemente con que consigan Secrets, la fusión y la trampa, entonces van a tener una mejora considerable para el deck. Hay que recordar y mencionar que las cartas del Dark Magician siempre han sido caras. La última vez que se nos entregó soporte para el Dark Magician fue precisamente en el Dark Illusion, y Dark Magical Circle y Magician Navigation fueron cartas que fueron entregadas en rareza secreta, y si bien el Dark Magician no ha tenido juego competitivo hasta el día de hoy, simplemente por pertenecer a este mismo arquetipo eran cartas que eran muy caras. Y precisamente por esto no me sorprende que las cartas del Dark Magician sean tan caras. Sobre si vale la pena hacerse de las nuevas cartas que se nos están entregando a pesar de su costo tan elevado, me parece que la respuesta es simplemente sí y no. Por la parte de que sí, es que este es uno de los decks más populares que existe. Estas cartas prácticamente van a ser de colección, y si estamos comparando lo que el deck puede hacer hoy en día y luego le estamos agregando estas cartas, la potencia que está ganando es muy buena, y creo que sí vale precisamente el precio, sumado a otros factores que ya mencioné de por qué el Dark Magician en general es tan caro. Por la parte de que considero que no vale la pena, es que por lo que van a estar pagando por 3 Souls, 3 Servant o simplemente todas las cartas nuevas que están siendo lanzadas en conjunto del Magical Hero, por lo que van a pagar por simplemente esas cartas, fácilmente se podrían hacer de una estrategia que ya probó su valía y simplemente va a ser incluso mucho más económico. Estrategias como por ejemplo Subterror, True Draco, Salamangreat, Thunder Dragon, Orcust, y estos simplemente mencionando algunas, se pueden hacer de estas estrategias desde cero, es decir, no tener ni una carta y tener incluso hasta side deck y extra deck, por lo que estarían comprando estas cartas. Sin embargo, va a depender muchísimo de qué es lo que estén buscando, sea que quieran llevar al Dark Magician al máximo nivel competitivo posible, que las quieran como colección o simplemente que se puedan hacer de las cartas que puedan, va a depender mucho de cada uno de ustedes. Como comentarios finales, me parece que con este nuevo soporte que se está entregando al Dark Magician, el deck nunca había sido tan potente y tan consistente. Todavía tiene problemas que son muy graves y son muy elementales, como la increíble dependencia a las magias y trampas. Si no podemos hacer invocaciones de manera especial, prácticamente vamos a perder, o si no tenemos alguna de las piezas en el campo, prácticamente no vamos a hacer nada, como por ejemplo la ausencia del Dark Magician no nos permite activar prácticamente ninguna carta, la ausencia de Dark Magical Circle no nos permite generar control, entonces todavía tiene problemas que son muy graves. Sin embargo, el poder que ahora tiene el Dark Magician me parece que es increíble. Cuando se nos fue anunciado que el Dark Magician iba a recibir cartas de soporte, no me imaginaba que iba a ser algo tan potente, y realmente no importa la versión o el presupuesto que están jugando para el Dark Magician. Como mencioné, si ustedes no tienen la posibilidad de hacerse de Souls porque esta es una carta muy cara, entonces con que simplemente se hagan de Secrets van a notar una mejoría considerable para su deck. En caso de que puedan conseguir todas, entonces va a explotar el deck por completo. Sobre las versiones que existen, todas estas están mejorando gracias a este nuevo soporte, sea que solamente se concentran en utilizar al Dark Magician y sacrificar las cartas que tienen en conjunto de la Dark Magician Girl, sea que utilicen la Dark Magician Girl o sea que incluso utilicen al Palladium Oracle Mana y Mahad. Creo que todas estas versiones se van a ver muy beneficiadas, y cualquiera que ya haya probado el deck, cualquiera que lo tenga, cualquiera que simplemente esté interesado, va a notar una mejoría de consideración. A pesar de que este soporte es muy potente, era muy necesario y es muy bien recibido, no va a lanzar al Dark Magician de ninguna forma a un juego competitivo. Me parece que los problemas que tiene el Dark Magician desde su misma concepción siguen estando allí y son algo muy grave que precisamente lo va a detener de poder volverse meta. Sin embargo, esta es una estrategia que es muy divertida y es muy emblemática. Cualquiera que ya haya jugado este deck y que esté probando este nuevo soporte se va a dar cuenta que es mucho de lo que necesitaba, o que simplemente son cosas que son extras pero que son muy agradecidas. Si por alguna razón ustedes nunca han intentado utilizar la estrategia del Dark Magician, les recomiendo que le echen un vistazo. El Magical Hero incluso nos está entregando reimpresiones de cartas que anteriormente eran muy caras, como por ejemplo el Apprentice Illusion Magician, Dark Magical Circle, Magician Navigation. Entonces, en caso de que ustedes no puedan costear este nuevo soporte pero estén interesados en jugar el Dark Magician, entonces va a poder ser muy accesible, y precisamente por esto sería bastante bueno que le echaran un vistazo. Sé que ustedes se den cuenta que son buenos jugadores de Dark Magician, que disfrutan muchísimo esta estrategia, o simplemente porque debido a este nuevo soporte va a haber muchos más jugadores en el futuro, y para que puedan aprender dónde golpear el deck y cómo poder jugar contra este mismo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios si hicieron falta cartas de mencionar para el arquetipo del Dark Magician, sean las mismas cartas del arquetipo, cartas para darle soporte, motores para poderlas hacer mucho mejor, y también díganme cuáles son sus pensamientos envolviendo al Dark Magician avanzando para el futuro. ¿Creen que vamos a tener mucho más soporte y que incluso un día lo veamos como una estrategia competitiva, así como sucedió con el Blue Eyes hace ya casi 4 años? ¿O si simplemente van a seguir lanzando soporte pero esta estrategia nunca va a dar el salto al juego competitivo? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.